Bueno, mi gente, bendiciones, buenas noches, buen día, buenas tardes. No sé desde el lugar donde están viendo, a veces nos están viendo desde Europa o otro sitio, que hay cambios de hora. En Puerto Rico son las 8 de la noche. Pero vamos a estar hablando con ustedes hoy un tema interesante sobre el ministerio. Está conmigo un amigo, familia, hermano y pastor hace muchos años, el pastor Abner Ramos, que pastor en Carolina del Norte, y me gustaría, Abner, que te presentaras, te hables un poco de la iglesia, dónde están ubicados, y de ese trasfondo tuyo ministerial, porque sé que llevas hace muchos años en el ministerio, al igual que yo, así que Dios te bendiga. Buenas noches. Amén. Dios les bendiga a todos. Pues ya como dijera el apóstol, mi nombre es Pastor Abner Ramos. Por la gracia del Señor estamos ubicados aquí en Carolina del Norte, un lugar bien campo, en la montaña. Ahora mismo afuera está a 30 y pico la temperatura. Esta mañana estaba a 37. Alábalo. Y gracias al Señor estamos aquí pastoreando hace más de aproximadamente 7 años. Y por la gracia del Señor pastoreamos la iglesia Vida del Reino. Es una iglesia, ministerio interdenominacional. Nuestros cultos los tenemos que dar bilingües porque tenemos varias naciones representadas en nuestra iglesia, incluyendo la americana. Y por la gracia del Señor, pues estamos aquí trabajando desde el 2014. Dios nos trajo aquí y hemos visto la mano poderosa del Señor. Y como dijera mi amado hermano y amigo, el apóstol Alfonso, llevamos 34 años de ministerio predicando. Salimos en el 1994 de Puerto Rico. Allá pues me casé con una hermosa dama, conocida en Puerto Rico como Yasmín Padrón. Ya ella era cantante, había grabado ya 2 grabaciones, y por la gracia del Señor ella fue la que me presentó a Cristo y pues me ganó para ella y para el Señor. Alábalo. Estuvimos en Puerto Rico predicando, ministrando a todo lo largo y lo ancho en Puerto Rico, en las emisoras de radio. Estuvimos con el ministerio de Gigi Ávila, Cristo Viene, la iglesia Defensores de la Fe en Bayamón, con el reverendo Rafael Torres Ortega, que ya ambos están en la presencia del Señor. Así que son varios añitos que llevamos en el ministerio y todo ha sido para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahí estamos ahí los dos. Tú tienes 34 en el ministerio, yo tengo ya 36. Así que hemos corrido, gente, y corrido, ¿sabes? Hemos corrido y corrido, ambos. Pero, Ander, ¿verdad? Me gustaría hablar contigo un ratito hoy, como digo yo, como decimos aquí en Puerto Rico, un ratito, sobre el ministerio, la importancia no solamente del llamado, sino cómo lo manejamos, porque ahorita yo todos los lunes tengo una intervención en la tarde en una radio cristiana de Miami y estábamos hablando precisamente del llamado y la pregunta, el tema que voy a tocar es una pregunta que alguien hace, ¿no? A la emisora y me la pasa a mí la papa caliente y decía la pregunta, ¿es necesario congregarme si tengo llamado? Entonces ya tú sabes que eso es un tema, ¿verdad? Para profundizar y profundizar y profundizar y para que tengas una idea de qué hable, para que tú sigas un ratito, le dije, mira, todos los ministerios nacen, son llamados, nacen, se forman y son enviados desde una congregación. Y me decían, bueno, y si la persona ya está bien activa en el ministerio, bueno, hay personas como el hermano Gilla y otras personas, ¿verdad? Que todavía están hoy también, algunas de ellas, que están tan activos en el ministerio y viajan tanto que no tienen esa oportunidad de estar todos los domingos en la iglesia como estamos nosotros, ¿no? Que vemos el culto, participamos del servicio semanal. Pero esta gente están viajando, están en las naciones, están en ¿verdad? Como evangelistas, como misioneros. Dije, una cosa es que tú estés activo en el ministerio y estés viajando continuamente y tengas muchos compromisos para ministrar y no te puedas congregar. Y otra cosa es que tú tengas esa serie de compromisos, pero no le rindas cuentas a nadie. No seas parte de ninguna iglesia, de ninguna congregación, de ningún ministerio y andes por ahí, como decimos en Puerto Rico, solo y realengo. Así que le dije, la base principal es que todos los ministerios nacen en la iglesia.
como fue el de Pablo. Pablo tuvo encuentro con Jesús, pero Pablo sale de la iglesia de Antioquía. Pablo no salió de la calle, Pablo no salió de una cueva, salió de una iglesia donde dice que había maestros y profetas que enseñaban y que, habiendo orado, el Espíritu Santo les habló y enviaron a Pablo con Bernabé. Así que todos los ministerios se dan en la iglesia. Ahora, Abner, la pregunta mía es, o el planteamiento hoy, ¿cómo nosotros manejamos el ministerio para tener el favor de Dios? Porque una cosa es tener llamado y otra cosa es tener el favor de Dios. O sea, que Dios nos haya llamado y que estemos obrando correctamente. Es necesario rendir cuentas, es necesario ser parte de una congregación, no importa la magnitud del ministerio en que estemos, ¿no? Y cómo se maneja esto, porque de nuevo hay mucha gente por ahí que no le responde a nadie, no tiene un pastor, no tiene un apóstol, no tiene un mentor, un guía espiritual y andan por ahí solos por la vida. ¿Cómo esto se maneja? Bueno, como tú bien dijiste, la iglesia de Antioquía era el semillero donde enviaban los pastores y enviaban la gente al ministerio a evangelizar. De ahí salían los apóstoles, los discípulos, de ahí salían, ¿verdad? A llevar el mensaje. Definitivamente, cuando hay un llamado de Dios, primeramente tiene que haber un llamado de Dios, no basta la buena intención. Tiene que haber un llamado de Dios. Segundo, tiene que haber una autoridad que esté sobre ti para que tú puedas tener una cobertura y un respaldo del Espíritu Santo del Señor. El mismo ejemplo nos lo dio, como tú dijiste, Pablo, pero también nos lo dio Jesucristo. Cuando todo lo que Cristo hacía, el Señor no lo hacía por sí mismo. Él siempre decía, lo que yo hago, lo hago porque el Padre que me envió a hacerlo me dio las direcciones para hacerlo. Todo lo que yo hago aquí en esta tierra, durante mi ministerio, lo hago porque es la voluntad del Padre. Él me envió, Él es el que me dice, el que me habla, y tú conoces la Biblia mejor que yo y sabes que en el ministerio de Jesús, Él siempre se apartaba a orar. ¿Qué oraba? La Biblia dice que pasaba noches enteras orando. ¿Qué oraba? ¿Qué hablaba con el Padre toda la noche? Amén. Eso no lo sabemos, pero sí vemos los resultados de ese tiempo de estar a solas con el Señor, recibiendo las direcciones del Padre. Por eso cuando él confronta los fariseos y los religiosos, él dice, yo las obras que yo hago no las hago por mí mismo. O sea, él mismo caminaba bajo una autoridad. Él le enseñó a los discípulos a caminar bajo esa autoridad. De hecho, cuando asumió los cielos, ¿qué les dijo? No se vayan todavía a predicar por ahí ni enseñarnos. Váyanse a Jerusalén, esperen allí y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo del Señor. Así que tiene que haber un llamado de parte del Señor, tiene que haber una sumisión. Dios nunca llama a llaneros solitarios. Y yo te voy a hablar de mi experiencia como pastor. Cuando Dios me llamó a mí al ministerio, lo primero que yo hice fue me senté con mi pastor. Hablé con mi pastor, seguí las guianzas de mi pastor. Mi pastor me dio las directrices, me dijo, amén, tienes un llamado. Gloria a Dios, yo lo puedo ver en ti, puedo sentirlo en el espíritu, pero no basta un llamado, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que sacar tiempo para estar en la palabra, tienes que orar y tienes que prepararte, porque no es pararte en un altar y coger un micrófono y dar 2 o 3 puños en el altar o brincar para, no, tienes que prepararte, estudiar para que puedas ser más efectivo en el ministerio. De hecho, yo comencé a estudiar. Él me dijo, yo te voy a pagar el primer año de estudio en el instituto, y él fue mi maestro en el instituto. Yo siempre le digo a todo el mundo, mi pastor como maestro era excelentísimo. Te daba un quiz y una pregunta necesitaba 5 papeles para contestar. Y de profundo era él era un decano. Era para saber si sabía. Sí, muchachos, él era un decano de la Universidad de Puerto Rico, tenía un doctorado en ciencia, en teología. Él fue, ¿cómo se llama? Educador de la universidad en Puerto Rico. Era un hombre muy, muy preparado. Y yo me tiré a los pies de él, como Pablo a los pies de Gamaliel. Y empecé a absorber, empecé a estudiar, a prepararme, empecé a servir en la iglesia. Él me dijo, si tú no sirves en tu casa, en la iglesia, en el lugar donde tú estás, tú no sirves para servir a Dios en ninguna otra posición. Y yo, desde chofer de guagua, maestro de escuela dominical, limpiaba los baños, cuando él hacía
las promociones para promover un libro o promover cualquier cosa para la iglesia como Profundo, yo estaba ahí. Yo era el que preparaba la mesa, yo era el que le cargaba, le preparaba los libros. Cuando él se ausentaba, porque él era también parte del presbítero de las Asambleas de Dios en Springfield, fue también representante de Jimmy Swaggart, cuando estaba Jimmy Swaggart en todo su apogeo. Y él me llamaba y me decía, mira, tengo que salir, necesito que te quedes en la iglesia. Y si yo tenía compromiso con mi esposa de predicar o de salir a otro lugar a dar campaña, yo llamaba a los pastores y decía, mira, mi pastor me necesita, hay una emergencia, él tiene que salir y yo tengo que quedarme en la iglesia. Así que vamos a suspender el compromiso y lo hacemos en otra ocasión. Y los pastores no se enojaban conmigo, al contrario, me felicitaban y me decían, wow, son muy pocos los que hacen lo que tú haces, ¿entienden? Porque mi pastor me enseñó principios y aprendí que bajo esos principios de dirección y sumisión a la autoridad y a la enseñanza venía el respaldo del Espíritu Santo. Mi pastor estuvo al tanto en todas las iglesias que yo iba. Siempre cuando yo me sentaba con él, le presentaba mi agenda, me decía, mira, tal día vamos a estar en tal sitio, tal día, y él me decía, siempre deja un espacio en tu agenda para que estés aquí en la iglesia, te sientes y recibas. Y yo lo hacía. Y estuvimos predicando y ministrando, que eso era, yo trabajaba secularmente en la Holson, en Puerto Rico, y llegaba, me cambiaba, dormía 1 o 2 horas, me iba a trabajar, llegaba por la noche cuando no tenía el servicio, estaba en el instituto estudiando, haciendo mis asignaciones, y le doy gracias al Señor porque tuve un maestro, tuve un padre espiritual que se preocupó por enseñarme, pero yo estuve también dispuesto a aprender. ¿Ve? Y si tú quieres el respaldo de Dios, tú quieres ver los milagros de Dios, tú quieres ver, el mismo apóstol Pablo dijo, yo tengo que hacer las cosas bien, para parafrasearlo, yo tengo que hacer las cosas bien, tengo que pararme bien, estar bien preparado, dar testimonio, no sea que sea descualificado. O sea, el enemigo sabe quién es quién, como decimos. Y cuando tú tienes un respaldo, tú tienes una base sólida, tú te sometes a tu pastor. Si tu pastor te dice, quiero que te quedes, no vaya, quédate, porque por algo él te lo está diciendo. ¿Entiendes? Tú sabes, ahora, claro, tiene que ver el hombre de Dios que está delante de ti. O sea, que ha sido un hombre que te ha dado ejemplo, testimonio, como en el caso mío, mi pastor, que de hecho era el tío de mi esposa. Así que tenía que andar como una vara. Hay que portarse bien. Sí, tú sabes, y tú eres dispuesto a hacerlo todo, amén, para poder cumplir lo que Dios había puesto en mi corazón. Y es bien importante que uno aprenda lo que se llama la humildad. Cuando tú eres un hombre humilde y te sometes a lo que Dios demanda de ti como ministro, entonces tú estás preparado para Dios llevarte a un nuevo nivel. El fracaso de muchos es cuando no quieren someterse, cuando creen que lo saben todo, cuando estudian 3 años en un instituto y después de ahí salen y quieren comerse el mundo, se cree que se lo saben todo. Y no, mi pastor siempre me enseñó y me dijo, enamórate de los libros, enamórate de la palabra, como un médico. Siempre me decía eso. Yo recuerdo que cuando yo fui a la casa de él por primera vez, él vivía en una casa de 2 plantas y en la planta baja era su oficina. Y cuando yo entré a esa oficina, yo creía que yo estaba en una librería pública. Tenía libros por toda la pared, arriba, alrededor, abajo, y los había leído todo. Y él me dijo, tú quieres ser un buen ministro, tú quieres enseñar bien, tú quieres que Dios te use. Dios te va a usar cuando él vea en ti que tú estás dispuesto a prepararte, a dejarte guiar, a dejarte enseñar, que tú coges consejo. Amén. Y que aprendes a madurar antes de tomar acción y hacer lo que tienes que hacer. Así que, por lo que has dicho, te reitera lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Y lo que es el modelo bíblico. Primero, eras miembro de una iglesia. Segundo, estabas bajo la sujeción y cobertura de un pastor, ¿verdad? Y cuando decimos sujeción y cobertura, estabas sirviendo en una iglesia local, haciendo lo que te tocaba hacer y formándote ahí. Y otra cosa que hay que prepararse.
Algo que a mí me preocupa muchísimo, y tú sabes que yo soy un ratón de biblioteca, como dicen en español. En inglés es bookworm, un gusano de biblioteca. Me gusta leer mucho. Y me preocupa algo que tú mencionaste. Leemos 4 cosas, cogemos un cursito por ahí, arrancamos y pensamos que ya estamos preparados y nos queremos comer el mundo. Y yo siempre que hablo de este tema le digo a la gente, mira, Jesús se preparó 30 para administrar 3. Hoy queremos leer 3 o estudiar 3 y para administrar 30 y no volvemos a abrir un libro que no sea la Biblia, que es importante obviamente leer la Biblia, pero hay otros libros que deberíamos leer para nosotros, ¿verdad?, aumentar el conocimiento. Estamos en un mundo tecnológico, estamos en un mundo que requiere también de nosotros los ministros consejería, que hablemos con la gente, que nos ayudemos a sanar emocionalmente. Y son cosas que a veces no se dan en el contexto ministerial porque muchos se niegan a estudiar. Así es que vemos el ejemplo de Jesús, pero vemos, como yo decía hoy en el programa que estaba, vemos el ejemplo de Moisés. Moisés se preparó 80 para ministrar 40. Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Madián y después tuvo 40 años con Israel, ministrándole y guiándolo. José recibió el sueño de Dios a los 17 años y tuvo 13 años preparándose, y a los 30 años fue que vino a ejercer, ¿verdad?, lo que Dios le llamó a hacer, que fue ser gobernador de Egipto. Y vemos el caso de David también, que era un pastor de ovejas, pero Dios lo puso también en un entrenamiento intensivo varios años antes de subir al trono y ¿verdad?, ser el mejor rey que ha tenido Israel en su historia. Así que es importante la preparación, no podemos conformarnos. Yo recuerdo, y tú tienes que recordarlo también, que hubo un tiempo en que estudiar estaba vedado en la iglesia, en algunos sectores de la iglesia, y te decían que no fueras a la universidad, ni a los institutos, ni seminarios, ni universidades cristianas, sino que fueras a BOA. ¿Tú te acuerdas de BOA? Biblia, oración y ayuno. Decía, yo estoy en la universidad del BOA y uno decía, ¿qué es el BOA? Biblia, oración y ayuno. Eso es lo único que yo necesito. Y si bien es cierto que hay que leer la Biblia, hay que ayunar y hay que orar, pero tú y yo sabemos, y la mayoría de los ministros saben, que eso no es suficiente. Eso no es suficiente, porque esas 3 cosas nos van a abrir la mente, ¿no? Y el entendimiento y la revelación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que Dios quiere que prediquemos y enseñemos. Pero tenemos que leer otros libros, tenemos que aprender muchas otras cosas que nos van a ayudar a sobrellevar el ministerio. También mencionaste una palabra clave, que yo la mencioné ahorita también: cobertura. Cuando hablamos de cobertura, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, no quiero usar una palabra que siempre uso, pero la voy a usar, tú me conoces. No estoy hablando de este embeleco de que, Abner, tú vas a estar, yo soy apóstol, tú eres pastor, tú vas a estar bajo mi cobertura, me vas a enviar un dinero todos los meses y yo voy a estar orando por ti. Porque básicamente eso es lo que conlleva la cobertura, como se presenta en algunos ministerios en este tiempo. Pero cuando hablamos de cobertura, ¿de qué estamos hablando? ¿De eso o estamos hablando de algo más? Bueno, en una ocasión a Jan West le dijeron, Dios no necesita de tu intelectualidad. Y él le contestó y le dijo, pero tampoco necesita de tu insensatez. Quiere decir que hay que prepararse. Y en cuanto a cobertura, fíjate, la palabra lo dice. La palabra misma se define por sí misma. Es una cobertura, es un cuidado que tenemos. Una protección. Una protección que tenemos que tener los unos con los otros. Es como tú tienes que tener siempre, para eso está ese amigo, ese pastor que lleva más tiempo que tú en el ministerio, que es un hombre de Dios, que es un hombre serio, íntegro, comprometido con el Señor, donde tú puedes sentarte con él y hablar y decir, mira, tengo esta pregunta, tengo esta situación, tengo este problema, porque nosotros no dejamos de aprender en el ministerio. No lo sabemos todo tampoco. Por eso es que estudiamos, leemos, nos preparamos, pero con todo y eso, hay veces que tenemos que ir y preguntar a otros ministros que llevan mucho más tiempo que tú. Y una cobertura es eso, es una coalición, digo yo, donde nos podemos unir unos con otros, como tú y yo y la pastora Yolanda, que están en Tennessee, y otros amigos cercanos que son ministros íntegros del Señor, donde cuando yo en un momento dado tengo una situación, tengo
una situación que tengo que resolver, un problema, estoy pasando por una crisis, yo te puedo llamar y decirte, apóstol, mira, estoy pasando por esta situación, ¿cómo yo puedo enfrentar esta situación? ¿Cómo yo puedo lidiar con esto? ¿Qué tú crees que yo puedo hacer? Y ahí donde tú me cubres y me dices, bueno, mira, pastor, esto es lo que yo haría en tu caso, esto es lo que yo creo que sería lo más conveniente, ¿ve? Y entonces ahí tú recibes una cobertura, oramos los unos por los otros, amén, nos levantamos como Uri y Aarón cuando Moisés estaba en el monte y los israelitas estaban peleando contra aquel ejército enemigo y las manos de Moisés se cansaban, ahí venía Uri y Aarón y le levantaban las manos. Eso es una cobertura, eso es cubrir a tu hermano, eso es estar ahí y apoyar y levantar a tu hermano en un momento donde tu hermano está pasando por una crisis, un momento difícil, donde tú bien sabes que nosotros como pastores, la gente a veces piensa que somos súper espirituales, súper hombres, que no pasamos por momentos difíciles. No, somos los más atacados por el enemigo, que dice la palabra, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Somos heridos, necesitamos ese apoyo tal como lo necesitó. Fíjate, la gente habla de Moisés, que Moisés subió al monte 40 días y estuvo allí delante de la presencia del Señor, pero no mencionan que a la mitad del monte estaba Josué esperándolo. Josué también estuvo ahí 40 días esperando. ¿Entiendes? Elías tuvo un Eliseo, Eliseo tuvo un Jesse y así sucesivamente. Siempre el hombre de Dios ha necesitado tener esa cobertura de alguien que lo cubre, que lo guarda, ora por él, lo apoya en los momentos difíciles. Para mí eso es una cobertura, ¿entiendes? No es como tú dijiste ahorita, claro, mándame las ofrendas, mándame el dinero y tú me debes una honra y yo no tengo que hacer nada por ti, pero tú sí tienes que hacer por mí. Mándame tus diezmos, mándame tus ofrendas y yo pues oraré por ti. No, eso no es una cobertura. Para mí eso es una ridiculez, una cosa que no tiene ni base ni sentido bíblico, ¿entiendes? Pero una cobertura es cuando yo estoy ahí para levantarte las manos, cuando te cubro en oración, cuando podemos consultar, cuando podemos dialogar y sentarnos a la mesa, podemos llorar juntos, podemos tirarnos al piso si tenemos que tirarnos al piso y ayunar juntos y orar y apoyarnos. Eso es una cobertura. Exactamente, es que nos cubramos, ¿verdad? La Biblia dice no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose los unos a los otros, ¿verdad? Y cuando hablamos de congregarnos no es que necesariamente estemos físicamente juntos, sino que tengamos ese contacto, esa relación continua. Porque yo estoy en Puerto Rico, tú estás en Carolina del Norte y nosotros hablamos semanalmente varias veces y estamos pendientes el uno del otro. Así ha sido ya por varios años, más de 10 años que hemos estado, ¿verdad? Nosotros en esta relación y de cuidarnos y de movernos cuando tengamos que movernos a favor el uno del otro, y de eso es que se trata la cobertura. No se trata de intercambio de servicio por dinero, ¿no? Eso ya es un negocio. Pero cuando hablamos de cobertura, pues estamos hablando de realmente cubrirnos, protegernos, ¿verdad? Y guardarnos y ver por nuestras necesidades mutuas, etcétera. De eso es que se trata. Dime. Antes de que siga, uno de los medidores que nosotros podemos saber o tener para saber si estamos preparados para el llamado es si estamos aptos, si cumplimos con los requisitos que la palabra habla en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13, donde Pablo exhorta a Timoteo y habla sobre el llamado ministerial. ¿Ve? Y cuando uno mira en la escritura y ve lo que la escritura, los requisitos que el Señor nos manda tener como ministro, como hombres de Dios, como llamado en la escritura, el carácter y la madurez, esos son un requisito primordial para nosotros poder saber si estamos llamados a un ministerio pastoral. Y la fidelidad, porque dice el mismo apóstol Pablo que es necesario que todo administrador sea hallado fiel. Así que la fidelidad es importante, ¿no? Y debemos fidelidad a las personas que nos mentorean, que nos cuidan, pero también le debemos fidelidad, claro está, a Dios y a la congregación o el ministerio que nosotros dirigimos, porque la fidelidad va en dos vías. La gente espera, ahorita tú hablaste de la palabra honra. En el ministerio contemporáneo se habla mucho de honra y tú me tienes que honrar a mí, tú me tienes que honrar a mí. La pregunta es, ¿y tú cuándo vas a honrar a mí?
¿verdad? Yo te tengo que honrar a ti, la pregunta es cuándo tú me vas a honrar a mí, ¿no? Y cuando hablamos de honra, hablamos de cuidado, hablamos de relación, hablamos de comunicación, hablamos de preocupación, de servicio mutuo también, que era parte de lo que hablamos ahorita, ¿no? En la cobertura. Así que la honra siempre va también en dos vías, porque yo siempre he dicho que el respeto, ¿no? Que es la honra, no se adjudica, sino que se gana, ¿verdad? A veces respetamos a la gente porque ocupa una posición, pero cuando eso es así, respetamos la posición, ¿verdad? No respetamos a la persona. Así que esa persona, para que la lleguemos a respetar a ella en sí, tiene que ganárselo. Y eso nos ocurre a todos, que para que la gente nos respete, pues tenemos, ¿verdad?, que ganarnos ese respeto, porque no basta con que, yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy doctor, yo soy lo que sea, y tú me tienes que honrar y respetar a mí porque mira lo que yo soy. Pues yo prefiero que la gente me respete a mí por quien yo soy y no por lo que yo soy. ¿Verdad? Porque las posiciones vienen y van, ¿verdad? Otro día vamos a hablar de liderazgo, que el liderazgo posicional es ese liderazgo que yo utilizo, cuya autoridad reside en la posición que yo ocupo, no reside en mí como líder. Así que eso es tema para otro día, que vamos a volver a reunirnos pronto para hablar. Pero fíjate, volviendo al ministerio y todo esto que hemos hablado, la pregunta de los 64,000 chavitos, como decimos aquí en Puerto Rico, de los 64,000 pesos, como dicen en otros países. ¿Cómo logramos tener un ministerio o una vida balanceada cuando estamos en el ministerio? Porque, de nuevo, yo mentoreo a mucha gente y algo que a mí, Abner, me preocupa mucho es ver a muchos ministros supercargados de trabajo que no tienen tiempo para nada. Los veo agotados, los veo drenados, los veo emocionalmente afectados, económicamente muchas veces afectados, su salud afectada, porque se les ha hecho difícil crear un balance personal entre su vida familiar, personal y el ministerio. Todo es iglesia, ministerio, horas y horas y días. Y yo no veo que haya un balance, y es parte de mis cargas, ¿no? De lo que yo veo hace ya, no los últimos años, hace muchos años. Yo he visto ministros perder hasta su familia por esa falta de balance, esa desproporción del trabajo en el ministerio versus el cuidado personal y familiar. ¿Cómo tú ves esto y cómo tú crees que podemos nosotros trabajar con eso, ¿no? Y esto lo traigo porque tú sabes, hace poco se estuvo trabajando con el doctorado, el curso del doctorado, y esto se discutió y se discutió y se discutió muchísimo, pero ¿cómo tú lo ves y cómo podemos crear esta vida balanceada? Bueno, fíjate, es una muy buena pregunta, y parte déjame leerte aquí en Tito, capítulo 1, en el versículo 5, Pablo le está hablando a Tito y le dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Si tú miras y buscas en la palabra, el pastor es un anciano, es uno de los ancianos principales, que es lo que llamamos elders de la iglesia en el americano. El pastor es el elder principal de la iglesia, es anciano. Pero mira, en el verso 6 dice: el anciano, el elder o el pastor, debe llevar una vida intachable. Tiene que tener, escucha bien, ser fiel a su esposa y a sus hijos. Ahora, contestando la pregunta, partiendo de esa primicia, la primera iglesia nuestra es nuestro hogar, nuestra casa. La Biblia dice, el mismo apóstol Pablo hablando: desea avispado, buena cosa desea. Pero es necesario que tengas que lleves que bien tu casa, tengas tu casa en orden, tengas tu casa bien administrada, y eso conlleva tiempo con tu esposa, tiempo con tus hijos, sacar tiempo, aprender a cómo administrar bien el tiempo. El problema es que se nos han enseñado, y lo digo así para no excluirnos nosotros, porque como
Pero se nos ha enseñado que primero es Dios, la iglesia y luego la familia al final. Y entonces estamos vaciando nuestra vida en la iglesia, pensando que todas esas cosas son lo que agrada a Dios y es lo que va a producir el efecto positivo en el ministerio, como el crecimiento, el avivamiento y todo lo que un ministerio conlleva. Y es todo lo contrario, el avivamiento lo envía Dios. La Biblia dice, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Yo no traigo el crecimiento a la iglesia. Todo lo contrario, yo predico la palabra, pero el que se encarga de traer el crecimiento, la convicción de esa palabra al pueblo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa al pueblo para que entonces esa palabra se siga regando y la iglesia, Dios provoca el avivamiento. Pero el pastor primero tiene que atender su casa, tiene que ser pastor en su casa, tiene que sacar tiempo para sus hijos, tiene que sacar tiempo para sentarse con sus hijos, hablarle, darle el amor, el cuidado. Muchas veces tenemos tiempo para la iglesia, pero no tenemos tiempo para los hijos. Tenemos tiempo para, mira, yo hablé con un pastor que tú conociste, que ya está en la presencia del Señor, americano, que fue mi amigo por muchísimos años, y no digo su nombre por respeto a él, ¿verdad? Pero en una ocasión estábamos sentados, estuvo ministrando, fue ministro por 58 años, y hablando en un almuerzo le pregunté, le dije, ¿qué tú harías diferente en tu ministerio si tú pudieras darle el tiempo para atrás y hacer las cosas nuevas, comenzar de nuevo? ¿Qué tú harías diferente? Y lo primero que me dijo fue, no descuidar mi casa. Y yo le dije, ¿cómo no descuidar tu casa? Si yo te conozco a ti, tú has sido buen padre, tú has sido buen esposo, tú has estado ahí para ella. Y él me dijo, el problema es ese, que pensamos que porque somos buenos proveedores y traemos la finanza a la casa y pagamos los biles y hacemos lo que tenemos que hacer, pensamos que eso es ser padre, o que eso es ser un esposo, y no es así. El tesoro más grande que nuestros hijos atesoran es el tiempo que yo dedico a mis hijos, el amor que como padre yo traigo a ellos, en la atención, en las cosas mínimas como un cumpleaños. Él me dijo, ¿cuántas veces yo le decía a mis hijos, voy para tu cumpleaños, y surgía algo en la iglesia y yo dejaba a mi hija esperándome en su cumpleaños para atender un problema de la iglesia, cuando podía delegar en los líderes, cuando podía delegar en otras personas, pero yo pensaba que yo como pastor tenía que estar ahí, porque si yo no estaba ahí, las cosas no se iban a hacer bien, o no se iba no iba a traer buenos resultados. Y yo perdí mucho tiempo al punto que ya que mis hijas crecieron, ahora muchas de ellas no están en la iglesia y siempre me reclaman, tú nunca estuviste en casa. Y ese es uno de los problemas número uno, el que nosotros descuidemos nuestra familia para atender la iglesia. Y si algo Dios nos manda, si algo Dios nos encarga a nosotros, es que primero seamos pastores en nuestra casa, que seamos esposos fieles, que seamos esposos amorosos, que seamos esposos que atendamos a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, que los eduquemos en la palabra, que les enseñemos el temor de Dios. ¿Y cómo ellos lo van a ver? Pues mira, cuando yo me siento con ellos, cuando yo saco tiempo y le doy la importancia que ellos tienen para mí como padre, como esposo, como cabeza del hogar, ¿ve? Y cuando nosotros hacemos eso y atendemos bien y tenemos nuestra casa en orden, entonces Dios se glorifica en nuestro ministerio, en nuestro llamado. El resultado de muchas veces donde hay infidelidad en el matrimonio, hijos rebeldes, ha sido por la ausencia del padre en el hogar, por la ausencia y la escasez de tiempo. Tú no me digas, mira, y tú has vivido esto, porque tú eres consejero profesional, pero yo como pastor tenemos que pasar por tantas consejerías de familia, matrimonio, y la gran mayoría de los hijos con las cuales nosotros hablamos, aconsejamos, esposa, ha sido por lo mismo. Mi esposo nunca está en la casa, pero lo llama
un hermano de la iglesia y sale corriendo. Lo llama un hermano para una fiesta de la iglesia, un cumpleaños de un familiar de ellos, allá él está. Pero nunca tuvo para mí en los cumpleaños míos. Nunca sacó tiempo para salir a comer conmigo. Nunca me dedicó el tiempo para escucharme cuando yo estaba pasando por una crisis, por una necesidad. Y ese es el problema mayor del mundo. Fíjate, la victoria más grande que puede tener un pastor no es tener la iglesia más grande de la ciudad, sino que toda su familia, sus hijos le sirvan al Señor. Ese es el tesoro más grande. Esa es la victoria más grande. Si tú eres un ministro, que tus hijos le sirven al Señor, esa es una victoria poderosa. Pero la mayoría del dolor y la herida que tienen los hijos de pastores es por eso mismo, porque nosotros nos entregamos a la iglesia y descuidamos lo más preciado, la responsabilidad más grande que Dios ha delegado sobre nosotros. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima. O sea, Dios nos entregó esa responsabilidad a nosotros y nosotros la hemos descuidado pensando que lo que estamos haciendo en el ministerio es lo que agrada a Dios. Y es todo lo que... Yo recuerdo, Abner, hace unos años atrás escuchar hermanos que servían, ¿no?, en el ministerio o en la iglesia como pastores o como líderes, decían, no, yo voy a trabajar hasta que me gaste para el Señor, ¿verdad? Y entonces el resultado que siempre uno ve, que lo único que se gastó fue la energía, se gastó la familia, se gastaron los hijos, se gastó el dinero, pasó el tiempo y al final no obtuvieron mucho o no obtuvieron nada algunos de ellos. Así que ciertamente una vida balanceada es sumamente importante si queremos ser exitosos en el ministerio. Usted tiene unos días de servicio en la iglesia y tiene que tener unos días de estar en su casa, y en su casa usted no es el pastor. Yo sé que cuando Abner dijo ser pastor en la casa, es que uno es el sacerdote, ¿no? Uno es ese sostén espiritual, pero en la casa tú tienes que ser esposo y papá. Entonces yo conozco gente, Abner, que aún en la casa, la esposa o el esposo y los hijos tienen que tratarlos como si estuviesen en la iglesia. Ya. Fíjate, mira, yo tuve una experiencia, y tú sabes esto, porque cuando tú mismo estuviste conmigo en unos tiempos donde yo era así, te estoy hablando por la experiencia, pero no quiero hablar de nadie, quiero hablar de mí como pastor. Durante todos estos 34 años de ministerio, ha sido el ministerio para mí una universidad. Y por eso es importante, cuando hablamos ahorita de la cobertura, tener gente como tú, como la apóstol Yolanda, amigos, hermanos, que te pueden enseñar, porque cuando uno empieza, uno quiere llevarse el mundo de frente y a veces queriendo hacer un bien, hacemos un mal. Y yo recuerdo en una ocasión que mi hija, yo tengo 2 hijos, ya están casados, y mi hija me dijo a mí en una ocasión, todavía no estaba casada, estaba en casa, me dijo, yo quiero ir a otra iglesia. Y ella era parte del ministerio de adoración de nuestra iglesia. Y eso me dolió como padre. Y yo dije, pero ¿por qué tú te quieres ir para otra iglesia? Y me dijo, porque en mi casa yo quiero que tú seas mi papá. Yo quiero un pastor fuera de casa. En mi casa yo quiero que tú seas mi papá. Yo te quiero ver a ti como mi papá, no como mi pastor. Porque yo necesito un papá. Y ese es el clamor de muchos hijos hoy en día. Y tú bien sabes que tú y yo nos sentamos muchas ocasiones. En una ocasión recuerdo que tú me viniste a visitar en la Florida y me dijiste, oye, me ven acá, pero yo llevo aquí contigo un día y ese teléfono no para. ¿Sabes? Bota ese teléfono. Sí, recuerdo que estábamos en un restaurante cuando tú todavía estabas en Florida pastoreando y en un ratito ese teléfono tuyo sonó un montón de veces y te dije, dame un momentito, dame un momento. Y yo dije, ven acá, cuando tú y yo vamos a hablar, porque desde que estamos aquí ese trapo de teléfono no termine de sonar y no, que la gente, no, y tu jefe, que ¿verdad? Tú vas a aquella conversación, no, tú tienes que enseñar a la gente que hay momentos para llamar y hay situaciones también para llamarnos. O sea, y esto, ¿verdad? Lo decimos y obviamente por la confianza que nosotros tenemos, Abner, pero esto es la vida de muchos pastores. 20 años en el ministerio y ese teléfono no para de sonar, de día, de noche, tarde en la noche, no pueden descansar, están cenando en su casa con su familia, el teléfono suena 10 veces. Y hermano, mire, tengo una vida balanceada porque, oye, Abner, el tiempo pasa, ¿sabes? Y un día
miramos a nuestro alrededor y decimos, wow, llevo 30 años en el ministerio, mi familia no ha recibido de mí la atención, mis hijos están apartados, ¿sabes? No quieren saber de la iglesia, y es que, tú sabes, resienten haber sido desplazados por gente. Y quiero decir esto y lo voy a decir yo. Si tú quieres decir amén, pues tú estás pastoreando, yo no. Yo estoy desde otra perspectiva ahora, apostólica. Pero oígame, mucha de esa gente que uno le dedicó todas esas horas, esos días, esas semanas, esos meses y todas esas llamadas telefónicas que interrumpían nuestra vida familiar o personal y privada, hoy no están con nosotros, hoy no quieren saber de nosotros, hoy hablan mal de nosotros después de todo ese tiempo que le dedicamos, y eso lo resienten nuestros hijos, que su tiempo haya sido reemplazado por darle tiempo, ¿verdad? Por ese tiempo que le dedicamos a personas que hoy ellos pueden tener mucha razón, nunca merecieron que le dedicáramos ese tiempo, pero nosotros tenemos que, como ministros, una gran responsabilidad. Yo siempre he dicho a la gente, y lo decía antes cuando pastoreaba, que yo decía, mira, antes de yo ser pastor yo era papá y era esposo, o sea, yo vine a ser pastor después, y ese rol mío de padre y esposo no puede ser sustituido. Además, como yo le digo a la gente, mis hijas, al igual que mi esposa, pero especialmente mis hijas, yo tengo 3 hijas también, todas adultas ya, que están, ¿verdad?, con sus parejas, fueron víctimas de mi llamado, porque ¿quién consultó a mis hijas cuando Dios me llamó y yo acepté el llamado? Nadie. Yo no las consulté, Dios no las consultó, mi pastor no las consultó. Esa conversación fue conmigo y yo decidí aceptarlo y me las arrastré conmigo. Así que ya que nosotros arrastramos, ¿verdad? Y me disculpan tal vez la forma en que lo digo, pero es la verdad, nosotros arrastramos a nuestra familia con nosotros cuando fuimos llamados y aceptamos el llamado, pues vamos entonces a crear una vida balanceada para dedicarle un tiempo, porque ellos no tienen culpa de que yo haya aceptado el llamado. Ya. No tienen culpa, eso lo decidí yo y decidí arrastrar a toda mi familia conmigo. Así que, ¿verdad? Dediquemos los tiempos a nuestros hijos. Yo procuré siempre dedicarle tiempo a mis hijas, salimos de vacaciones, viajábamos. Yo siempre he trabajado secularmente, aun cuando estaba pastoreando fue muy poco el tiempo que yo no trabajé secularmente. Y procuré, ¿verdad?, hacerlo de esa manera. En aquel momento yo tenía también un buen trabajo y una buena profesión en aquel tiempo. Yo era gerente de proyectos en la Puerto Rico Telephone Company, ganaba buen dinero. Procuré mantenerme ahí hasta que Dios me indicó lo contrario, porque quería que mis hijas no solamente tuvieran un tiempo de mí, sino tuviesen, ¿verdad?, una vida como la tienen los demás, porque también ande por otro lado, se espera que de los hijos de los pastores, fíjate, ellos no se les reconoce como pastores, ¿verdad? Nuestros hijos no los reconocen como pastores, pero se les exige lo mismo que a nosotros, porque siempre la palabra es, tú no puedes hacer eso, recuerda que tú eres hijo del pastor, recuerda que los hijos del pastor no hacen eso. Entonces, esa presión adicional que le ponen a nuestros hijos, que de nuevo, no tienen culpa de que tú y yo hayamos aceptado esto. Ellos llegaron aquí y esa presión que le ponen a nuestros hijos, que es totalmente injusta, yo procuré también protegerlas de esa presión y siempre decía a los líderes, nunca le digan a mis hijas, jamás le digan a mis hijas que no se pueden comportar de una u otra manera porque son mis hijas, porque ellas no son pastores. Aquel de la responsabilidad, el de la presión soy yo. Gracias a Dios tengo unas hijas buenas, ¿no? Que nunca tuve mayores problemas con ellas, que me dieran quejas ni ninguna de esas cosas, pero siempre hubo personas que se le acercaban. Mira, no puedes caminar a esta hora, no puedes ir al baño porque el es el pastor. Y yo siempre decía, no hagan eso porque van a coger un regaño mío ustedes. Porque mis hijas tienen el derecho, siendo adolescentes en aquel momento y niñas, algunas niñas y otras adolescentes, tienen el derecho a comportarse como se comportan los demás jóvenes de la iglesia. Ya, seguro que sí. Seguro que sí. Fíjate, yo vengo de una familia, mi papá fue pastor por 18 años en la ciudad de Nueva York. Y mis hermanos, yo vengo de una familia grande, éramos 14 hijos, y todos desde pequeños fuimos llevados a la iglesia y nosotros nos teníamos que sentar en las primeras filas de al frente. No moverte. Teníamos que ser el ejemplo. Me imagino que a ti te llevaban como decimos en Puerto Rico, en chalinao, porque eres hijo de pastor. Entonces los hijos del pastor tenían que usar una corbata. Mira, mi mamá un retrato cuando yo chiquito, que yo le dije, por favor, no le enseñes ese retrato a nadie. Tenían unos zapatos
ya eso no existe, pero eran unos zapatos que le llamaban los jumping jacks. Ajá, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Y entonces con medias blancas, un pantalón cortito, un gabancito y un lazo negro. Y así yo tenía que ir a la iglesia. Y cuando mi papá... Bueno, yo tengo un par de años más que tú, pero cuando yo estaba primero y segundo grado, en los años 60, los viernes había que ir vestido de blanco con un lazo negro. Y yo tengo fotos mías, Amner, que tampoco quiero que nadie las vea. Vestido de blanco, pantalón corto blanco, camisa blanca, lazo negro y zapatos blancos. Y es que no, muchachos. Y entonces nos daban, que para aquel tiempo eso era, muchacho, algo grande, nos daban un vellón. Para los que nos están viendo en otro país, 5 centavos. 5 centavos para nosotros ponerlo en la ofrenda. No era para nosotros, era para la ofrenda. Y entonces teníamos que pararnos al frente todo el tiempo cuando mi papá estaba en ayuno. Y entonces después del culto, mi papá iba al hospital a ver los enfermos. Y como vivíamos lejos de la casa, mi papá nos dejaba en la iglesia, en ayuno. Estoy hablando de que yo para ese tiempo, yo era un bebé, tenía como 6 años, 7 años. Y mi papá nos dejaba con un anciano de la iglesia, velándonos en la iglesia. Con hambre. Con hambre. Y recuerdo que en una ocasión mi hermano nos dijo, antes de llegar a la iglesia, nos dijo, los 5 centavos que papi nos da para la ofrenda, no lo echen. Hagan que lo echaron y se quedan con él. Porque cuando papi se vaya para el hospital hoy, yo me voy porque en la iglesia de mi papá, en el baño, había una ventana de cristal y eso daba a un callejón, y al cruzar el callejón había una bodega. Y entonces mi hermano le dijo al anciano de la iglesia que tenía que ir al baño y se escapó por la ventana con los 5 centavos de todos nosotros. y para aquel tiempo 5 centavos era... No, muchacho, yo de nene compraba 4 centavos de pan con mantequilla y un frozen. Sí. Y entonces estaban a nosotros no, yo no sé, ¿verdad? Los que nos están mirando por ahí, a lo mejor se acuerdan de ellos. Estaban en Nueva York los Mary Janes. Era, muchacho. Y entonces... ahora un Mary Jane vale 10 centavos, ¿sabes? Aquello, chacho, eso era penny. Y nosotros con eso, imagínate, hicimos una compra. Y entonces venían unas paletas que se llamaban los Sugar. Los Sugar Daddy. Los Sugar Daddy, esas que son caramelos. Y nosotros con esa hambre. Y entonces recuerdo que el enfermo que mi papá fue a visitar lo habían dado de alta. Mi papá regresó a la iglesia. Antes de la hora esperada. De la hora esperada, y cogió a mi hermano con la mitad del cuerpo para fuera y la mitad del cuerpo para dentro de la iglesia, entrando. Y recuerdo que les dieron una pela a todo. Y entonces a mi hermano, mi papá lo traía por la oreja, y cuando lo sacudía así, no sé si a ti te jalaron la oreja o la patilla. Sí, muchas veces. Nos sacudían así, y cada vez que sacudían a mi hermano, las paletas caían al piso. Y eso fue, olvídate, fue peor porque ahí se enteró papi que no habíamos echado la ofrenda. Así que vivíamos una vida bien difícil porque teníamos que ser el ejemplo, a tal punto que hoy por hoy, lamentablemente, muchos de mis hermanos no le sirven al Señor. Claro, porque de nuevo el llamado no era de ellos, pero lo sometían a la presión del llamado cuando ustedes no fueron consultados cuando su papá aceptó el llamado, sino que, mira, yo soy pastor y todo el mundo va por aquí. Cuando yo pastoreaba, una de las reglas mías era, yo no atendía a nadie después del servicio, ni antes tampoco. O sea, yo el domingo llegaba a predicar, me metía a la oficina, repasaba el mensaje, yo tenía printer en mi casa, pero si en mi casa no tenía tinta, yo tenía printer, un impresor en la iglesia y imprimía el mensaje. Aunque usualmente usaba una laptop en aquel tiempo, no tenía tablet, usaba una laptop para predicar, pero imprimía el mensaje, oraba un ratito más en la oficina y salía ya para la adoración. Pero los ujieres tenían instrucciones de que nadie entraba a la oficina y que después del servicio yo no tenía reuniones con nadie, porque parte de la falta de balance es que la gente te agarra hambre cuando está terminando el culto. Tú tienes, nenes chiquitos con hambre.
Y te pueden tener 3 y 4 horas. Y yo en los inicios de ministerio supe salir de la iglesia a las 4 de la tarde. Almorzar. Porque hay 1 o 2 que querían hablar conmigo y después el servicio terminaba de 12 a 12 y media, empezaba a las 10 de la mañana y estar allí 2, 3, 4 horas escuchando, ver la gente que quería hablar con uno, que tenían ciertas necesidades. Así que yo finalmente puse la regla, ¿no? De que los domingos yo no atiendo a nadie, teníamos unas horas durante la semana para atender a la gente. Y fíjate, al principio se resistieron algunos, pero usted quiere que yo venga un martes. Y yo, bueno, pues yo quiero que tú vengas un martes en la noche, que no hay servicio, a hablar con calma conmigo, pero fíjate lo que tú quieres. Tú quieres que yo me quede contigo hoy hasta las 4 de la tarde mientras mi familia está con hambre ahí. Exacto. Fíjate, y esto es algo muy importante porque después que tú sales de ministrar, sales de orar, de traer un mensaje, es el momento más vulnerable que tú tienes para después estar sentado en una oficina escuchando a alguien hablar. Sí, tú estás drenado ya porque los estudios dicen que una predicación bien hecha equivale a 4 horas de ejercicio. No tienes mente para eso. Ni energía en el cuerpo, porque yo terminaba drenado, o sea, yo terminaba cansado. Y tú me conoces, yo no soy de los predicadores gritones. Yo soy un tipo bastante, tú sabes, calmado cuando hablo. Pues yo soy más maestro que predicador. Así que yo soy bastante calmado, pero esa intensidad que tú mismo requieres para que ese mensaje sea llevado, para que el Espíritu Santo se mueva, toque a la gente, uno termina sin fuerza. O sea, yo terminaba cansadísimo. Yo lo que quería era salir con mi familia, almorzar y llegar a mi casa a descansar, porque los domingos nosotros no salimos a pasear después del servicio porque yo estaba cansado. Pero imagínate que tengan uno hasta las 4 de la tarde y tú allí en la iglesia desde las 8 de la mañana, tus hijas o tus hijos pequeños con hambre y la gente que quiere hablar contigo. Así que es importante que a los pastores que nos puedan estar viendo y a los futuros pastores, mire, tenga horas de oficina que sean accesibles a la gente y no exponga a su familia a la presión del ministerio y a las consecuencias del ministerio porque ellos no fueron consultados cuando usted aceptó el llamado. Y otra cosa, a veces que uno como pastor tiene un invitado a predicar a la iglesia en una campaña, un aniversario, y esa persona que viene a ministrar termina de ministrar, está cansado, tiene hambre también, a lo mejor con una esposa, su familia. Para mí sería una falta de respeto que yo tenga al predicador invitado esperándome en el lobby de la iglesia, o lo que yo atiendo un problema de la iglesia y salir a las tantas a llevarlo entonces a cenar o llevarlo al hotel. O sea, entonces, entre esas cosas, la iglesia tiene que ser organizada. Yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia me protegen en eso. Tengo gente linda, gente hermosa que cuidan de mi esposa, de nosotros. No permiten que nadie venga a la oficina a hablar de un problema antes o después de los servicios cuando yo tengo que predicar. Mira, Abner, yo me acuerdo cuando yo pastoreaba el líder de los Ujieres, una persona que yo aprecio mucho y hace un tiempito que no lo veo, pero el líder de los Ujieres era un coronel de la policía retirado. Te podrás imaginar, un tipo grande, un señor ya, tú sabes, señor, no era un muchachito, pues estaba ya jubilado. Y él llegó a nuestra iglesia y ahí se convirtió, se bautizó y pasó por todo el proceso y le encantaba servir y siempre estaba pendiente de todo, policía al fin. Y entonces pues surgió la oportunidad y ya estando sirviendo de Ujier, le preguntó un día: fulano, ¿tú te gustaría ser, sabes, estoy buscando una persona así que es con liderazgo y qué sé yo? Me dijo que sí. Y yo recuerdo que los domingos cuando se acababa el servicio, que yo iba a la oficina a recoger ya mis cosas para irme, él se paraba al lado de la puerta. Yo entraba y cerraba la puerta, yo entraba y él cerraba la puerta, y él se paraba así al lado de la puerta de la oficina mía. Entonces siempre llegaba alguien: mire que fulano, que me gustaría hablar con el pastor. El pastor no atiende a nadie los domingos. Pero mire que mira, aquella es la secretaria de él, hablé con ella y ella le va a dar una cita. Ay, pero es que me gustaría. Él no la va a atender porque él no atiende a nadie los domingos. Él necesita irse a su casa a descansar con su familia. Y oye, se paraba ahí, nadie entraba. Nadie entraba. Después decía: mira, que fulano no me dejó. Y bueno, son las instrucciones que él tiene, no se molesten con él.
Esas son mis instrucciones. Yo no quiero atender a nadie porque yo no puedo estar aquí con mis hijas ahí. A veces, tú sabes, mis hijas acostadas allí, con hambre, cansadas, con sueño, porque estaban en la escuela también, estaban estudiando, y allí esperando que papá terminara de hablar con toda la gente que quería hablar con él. Pues, ¿verdad? Esta persona fue tremenda bendición para mí porque el hombre era como Mr. Clean, se paraba allí, cruzaba los brazos, y hombre grande, tú sabes. No, él no va a atender a nadie. No va a atender a nadie. Y a veces la gente quería tocar la puerta y no toque la puerta porque usted no va a entrar, yo no lo voy a dejar entrar. Y fíjate, y suena un poco, ¿verdad? Como radical, o suena un poco fuera de orden, viniendo de una iglesia o de una congregación, pero no lo es. La gente tiene que aprender, la gente tiene que entender. Mira, el mismo Jesús, escucha bien, cuando era su tiempo de oración, léalo para que usted vea, él dejaba a los enfermos, dejaba a la multitud y se iba al monte a orar, y se apartaba, ahí nadie le interrumpía. Más de una ocasión decía, y se apartó de ellos, se montó en un bote y se fue. Y se iba a orar, y se apartaba de ellos. Y estoy seguro, Ander, que en esos momentos había un montón de gente con enfermos encima esperando que él les ministrara para orar. O sea, que él les ministrara para ser sanado. Y él, cuando llegaba el momento de irse, se montaba o se iba para el monte, o se metía en casa de Lázaro, Marta y María, y allí se escondía, como digo yo, a descansar y a comer, o se montaba en un bote y decía, vámonos. Y dejaba a la multitud y dejaba a los enfermos ahí, se iba. ¿Entiendes? Porque ese era su tiempo de consultar al Padre, ese era su tiempo de privacidad, de intimidad con el Señor. ¿Entiendes? Y en muchas ocasiones él lo hacía. ¿Y cuántos milagros registra la Biblia, Anda, que hizo Jesús en casa de Marta, María y Lázaro? Ninguno. Porque él iba allá a descansar, iba a comer. Sí, era su Betania, era el lugar de descanso, era el lugar donde él llegaba, donde sus amigos, ¿ve? Y entonces ahí ellos le servían, lo trataban como uno de la familia, y él descansaba, y montones de veces cuando él salía de Cafarnaúm y se iba a descansar, iba a parar a Betania. Entonces nosotros a veces queremos ser mejores que Jesús y queremos hacer lo que Jesús no hizo. Entonces queremos atender a todo el mundo, queremos nos desgastamos. O sea, ¿cuántos ministros hay explotados que murieron antes del tiempo que tenían que morir? Simplemente porque no se cuidaron. Bueno, no tomaron. Tú sabes que las estadísticas dicen que los pastores que mueren antes de los 60 años mueren de infarto, y ese número está en sobre el 65%. O sea, sobre el 65% de los pastores que mueren antes de los 60 años mueren de un infarto. Imagínate. Y entonces a veces estos mismos pastores piensan que el ellos hacer eso, irse a descansar, mira, es pecado, no están cumpliendo con el Señor. No es así. Mira, los mismos apóstoles, ¿qué pasó con los apóstoles cuando en el libro de los Hechos, cuando ya el Señor se había ido, había bajado el poder del Espíritu Santo sobre ellos, estaban sirviendo las mesas a las viudas, a los necesitados, predicando, enseñando, hacían todo? Entonces, ¿qué hicieron? Espérate, no. Vamos a escoger jóvenes llenos del Espíritu Santo para que hagan este trabajo, porque nosotros tenemos que cumplir lo que Dios nos llamó a hacer, a predicar. Entonces, el llamado del pastor, y esto es algo que es muy serio, y esto es algo que los pastores tienen que tomarlo con seriedad y con mucho dedicación, respeto y esmero. Usted tiene que tener tiempo para usted orar, para usted leer la palabra, para usted estar a solas con el Señor. Hay momentos que usted tiene que encerrarse. Mira, aunque no ore, aunque se siente en el piso, en la cama, en una silla, pero solo, tranquilo. Usted tiene que tener un tiempo de tranquilidad, de sosiego, de paz, para que Dios te pueda hablar, para que Dios te pueda ministrar, para que Dios pueda ministrarte a ti como ministro. ¿Entiendes? Levantarte. Mira, ¿tú sabes cuántos ministros hay hoy en día predicando en los altares secos, que no sienten la presencia del Señor? Y muchos de ellos están así porque están cansados, están explotados, como decimos aquí, están explotados y ya no tienen energía. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos que yo era uno, apóstol, yo era uno que si yo cogía un día libre
para mí, para yo estar en mi casa sin hacer nada, simplemente sentado en la silla, oyendo adoración, alabanza o hablando con mi esposa, para mí eso era pecado. Y ni hablemos de tomarte un tiempo no, ni vacaciones. Para vagancia, como digo nada. yo, ¿no? Que uno diga, me voy a sentar aquí a no hacer nada. No, yo era todo el tiempo, tú sabes, tenía que estar ahí. Y te lo digo sinceramente, a veces llegaba cansado, que muchas veces tú mismo me regañaste y me hablaste por el amor que me tenías y porque estabas viendo como Jetro que vio a Moisés haciendo lo que estaba haciendo y le digo, vas a perecer tú y el pueblo. Entonces, tú sabes, yo pensaba que hacer eso era cumplir con el llamado que Dios había puesto en mi vida y era todo lo contrario, porque llegaba tan cansado que a veces me tiraba a orar y me quedaba dormido porque estaba cansado, no podía concentrarme, no podía, empezaba a leer y me caía. Oye, y muchos ante eso que tú acabas de describir, ¿no? Estoy tan cansado que orando me quedaba dormido. Algunos andan con un sentido de culpa tremendo. No sé qué me pasa, tengo que estar mal espiritualmente porque cuando me voy a orar me quedo dormido. Hermano, usted no está mal espiritualmente, usted está cansado. Está agotado, está lo que ven en inglés burnout, está quemado. Y oye, el cuerpo no va a pasar factura. Si tú no descansas, si tú no tienes una vida balanceada, oye, cualquiera se va a quedar dormido orando, porque orando leyendo la Biblia. Oye, yo he ido a iglesia, yo he ido a iglesia, donde el pastor de la iglesia en el altar se queda dormido, ahí sentado en el altar. Y dirán, bueno, ese hombre está viejito, no, es que está hombre, gente joven, están cansados. ¿Por qué? Bueno, porque como Dios me llamó a esto, yo escucho a la gente decir, yo soy pastor 7 días, 24 horas. Y yo, bueno, pues serás tú policía o agente del FBI. Porque cuando tú juras como policía o agente del FBI, tú juras que estás en servicio 7/24, porque aun si tú no estás en tu turno y hay un crimen, tú tienes la obligación de intervenir, ¿no? Lo que llaman franco de servicio, pero el ministerio no es así. Cuando usted llega a su casa, usted no es pastor, usted es papá y es esposo. Usted no es pastor y nosotros tenemos que aprender a que cuando salimos por la puerta de la iglesia y vamos a nuestra casa, quitarnos el sombrero pastoral o ministerial y ser lo que sea realmente somos, papá, hijo, hermano, esposo, porque eso es lo que se espera de nosotros en ese lugar. Fíjate, y la cuestión de esto es, y por eso es que esto es muy importante, es que eso desata una cadena de reacciones dominó, donde tú no tienes concentración para estudiar. Entonces te paras en el púlpito a inventar, te paras en el púlpito a tratar de poner un mensaje, como yo digo, a llenar el hueco. A improvisar. Sí, porque tú tienes que llenar, porque por otro lado también, Abner, estamos cansados, no tenemos una vida balanceada, pero hay que predicar 1 hora y media. Así que tú, imagínate, si tú tienes la mente así de cansada, el cuerpo así de cansado, ¿cómo tú logras concentrarte para un sermón de 1 hora y media? Que yo siempre he dicho 40 minutos es más que suficiente, tal vez 50. Pero hay gente, ¿verdad? Yo tuve mi época también, como una vez me dijo Néstor Rivera, me dijo, es que tú eres de largometraje, tú cuando arrancas por ir para abajo es 1 hora y media, me decía él en aquel tiempo en mis inicios. Y después yo entendí que fui una vez a Kentucky, allá donde Apóstol Yolanda y Peter, y ya me presentaron un apóstol americano y tuvimos la oportunidad de irnos a cenar con él y él decía, me dijo, un señor ya grande, mayor, me decía, te voy a dar un consejo, lo que tú no dices en 40 minutos, no lo vas a decir en 1 hora y media. Así, eso, y ahí yo aprendí mi lección. Ahora mis sermones, desde hace muchos años para acá, no son tan largos. Pero, o sea, es llenar el hueco, como decía yo, llenar esos espacios, porque queremos estar 1 hora y media predicando, pero realmente nuestra mente no nos da para eso. Entonces, como dice, empezamos a inventar y a decir cualquier bobería por aquí, cualquier bobería por allí, y dejamos de edificar al pueblo, porque realmente estamos cansados y tenemos que retomar esa vida balanceada. Y tú sabes que emocionalmente la persona está de mal humor, la persona se siente irritable, la persona se siente obligado, como que tiene que por obligación estar ahí, sin querer estar ahí. Y el ministerio entonces se convierte en una carga cuando no debería ser. El ministerio es un llamado, no es una carga, pero nosotros mismos lo convertimos en una carga. Entonces, no solamente esa reacción la siente la iglesia, ¿entiendes? Sino que también ese mismo desánimo. La familia.
lo trae a tu casa y se desquita con tus hijos. Tu esposa te dice algo y tú le gritas. Y dice, ¿por qué me estás gritando? No es porque es culpa de ella, es que ya tú vienes cargado, ya tú vienes tan quemado, tan cansado, que ya todo es como si todo te molestara. Viene el hijo tuyo y te dice, mira papi, ahora no me hables, ahora no tengo tiempo. Oye, y parte de ese cansancio donde viene por la frustración, porque tantas horas y tantos días trabajando y la iglesia no crece. Entonces tú dices, wow, tú sabes, ¿qué pasa aquí? Claro, empezamos a echarle la culpa al diablo, no, que el diablo se ha metido, que no deja que crezca. Mira, el diablo no tiene nada que ver con eso muchas veces. Tenemos que ver con eso nosotros, que ese mismo cansancio no nos deja ministrar con la unción que deberíamos ministrar porque estamos cansados, estamos frustrados, y el diablo no tiene nada que ver con eso. Tal vez el diablo tuvo que ver con meterte en la cabeza la idea de que tenías que trabajar 18 horas al día, 7 días a la semana y ser pastor en tu casa. A lo mejor esa es la única responsabilidad que tiene el diablo, que te convenció de que sea la forma correcta de llevar al ministerio cuando no lo es. Aquí nosotros tenemos, dice la Biblia, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de regar y tiempo de recoger. Pues mire, saque un tiempo para todo, desarrolle un itinerario que le permita tiempo personal, tiempo familiar y tiempo ministerial. Exacto. Y no solo eso, sino que tienes que ser un administrador de todo lo que Dios pone en tus manos, no solamente las finanzas, sino de tu tiempo. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante, porque te lo digo sinceramente, ese es el problema número uno, el por qué los ministros fracasan. Las más familias de los ministros están en la situación en que están por eso mismo, por un desgaste físico, porque pensamos que haciendo esto, vivimos la vida detrás de la iglesia, haciendo más de lo que en verdad Dios nos ha llamado a hacer. Mira, es como yo le digo a nuestra iglesia, yo te digo, no porque está bien en tu programa y sin menospreciar el tiempo que yo he llevado ministrando en otras, levantando otras iglesias, otros pueblos, pero en este tiempo que estamos viviendo, en esta iglesia que estamos pastoreando, ha sido algo muy hermoso, ha sido algo muy lindo, y el tú escuchar a tu hijo en una celebración pastoral, darle las gracias a la iglesia y decirle a la iglesia, yo le doy gracias a ustedes porque ustedes no nos han robado a nuestro papá, ustedes han sabido balancear y dejar que mi papá tenga tiempo para nosotros, y eso me hace sentir orgulloso, me hace sentir bien, porque estamos haciendo las cosas como Dios manda. Pero eso ha costado, ¿verdad? Eso ha costado que tú has madurado, porque uno madura, ¿no? En el ministerio con los años, has podido entender, has vivido unas experiencias y tú sabes, el lograr tener ese tipo de equipo ministerial, yo gracias a Dios lo tuve, pero requiere también, oye, ¿cuántos golpes cogimos antes de entender nosotros eso? Por eso es así. Y por eso es importante lo que comenzamos hablando desde el principio. Dios nos llama llaneros solitarios. Por eso es importante esa relación de cobertura, esa relación de consultar, de tener un amigo, un hermano, de tener esa consejería, de saber, con aquellas personas que llevan más tiempo que tú, que son maduros, que son íntegros, tampoco no cualquiera, ¿entiendes? Y entonces es importante porque te van enseñando, te van educando. Mira, yo recuerdo que una vez yo fui a la casa del apóstol Yolanda, allá en Tennessee, y estábamos hablando, porque tú sabes que nuestras conversaciones todas redondas en ministerio, hablando de ministerio, hablando de las cosas buenas y del Señor, de la palabra. Y recuerdo que mientras estábamos hablando así en la casa de ella, me dijo, fíjate, uno de los errores que cometemos nosotros los ministros es que cuando una persona se enoja en la iglesia y se va, nosotros nos desvivimos, vamos detrás de esas personas y los visitamos y los buscamos y estamos siempre detrás de ellos, y al final vienen a la iglesia, están un tiempito y vuelven y se van. Entonces, y se van con más coraje. Y con más coraje. Entonces, yo le dije a ella, recuerdo, y dije, bueno, pero es que eso es lo que la palabra nos manda a hacer. ¿Qué dice la Biblia? Dejó las 99 y se fue tras las que estaba perdida. Y ella me dijo, repíteme eso. Y yo le dije, bueno, la Biblia dice, tú sabes, que deja las 99 y se va tras la perdida.
¿Qué está hablando? La Biblia nos dice, dejó las 99 que ya están salvas, que están bien, y se va tras la rebelde, que se fue porque nadie le hablaba, porque nadie, no, se va tras la perdida. La perdida es aquella persona que nunca ha conocido a Cristo, que nunca ha tenido un encuentro con el Señor. A esas son las ovejas que nosotros tenemos que ir a buscar. Y entonces me dio me dio el pasaje como ejemplo del hijo pródigo. El papá nunca fue a buscar al hijo pródigo y tenía los recursos para hacerlo. No le preguntes a Yolanda quién le enseñó eso. Jamás. Tú porque ella vino. Entonces, tú sabes, pero para que vea lo importante que es, ¿sabes? Porque tú y yo hablamos y yo he aprendido mucho contigo, y tú sabes que siempre estamos hablando y hay un momento a veces que yo tengo una pregunta o tengo una situación que no sé cómo manejarla, pero no estoy muy seguro y te pregunto y hablamos y tú dices, bueno, mira, esto es como yo lo haría o yo creo que debería ser así. ¿Tú entiendes? Y eso es lo importante de esto. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que el hijo pródigo, dice la Biblia, que cayó en sí, y regresó a la casa. Ni Dios intervino con él. Exacto. Y cuando el padre lo vio que venía, entonces corrió a donde, pero el padre nunca lo fue a buscar. Entonces yo vivía ni trató de convencerlo de que no se fuera. No. Dice que él le pidió la herencia y el padre se la dio. No, se la dio y se fue. Y el padre tenía los recursos para mandarlo a buscar, tenía los recursos para mandar gente tras de él. Para impedir que se fuera. Exacto. El padre llamaba a 5 cielos y decía, encéjamelo en el cuarto y este no se va de aquí. Exacto. Y no podía porque no tenía los recursos. Sin embargo, el padre lo dejó, él se fue y la Biblia dice, y cayendo en sí, o sea, tuvo que pasar por esa experiencia para entonces caer en cuenta y decir, caramba, espérate, tantos jornaleros que hay en la casa de mi papá y yo comiendo aquí comida de puerco. Y entonces regresó. Y entonces yo vivía la vida detrás de la gente rebelde, detrás de la gente que se chismaba, se molestaba, se iba de la iglesia por cualquier cosa. Y yo perdía el tiempo y a veces llegaba tardísimo a casa. Y mi esposa me decía, ¿dónde tú estabas? Bueno, estaba dando una consejería a fulano porque se molestó. Y él no visita a Mengano, que hacían días que no lo veía en la iglesia. Total, no regresaban, se quedaban por allá. ¿Tú me entiendes? Entonces, y regresaban como para salir de ti. Yeah. Y entonces, después de 1 o 2 cultos más no volvían a aparecer. Sí, entonces mi esposa me decía, pero te olvidaste que tú tenías una cita con el muchacho, con tu hijo. Se te olvidó que íbamos a hacer esto. Ya, ¿verdad? Caramba, se me pasó. Porque siempre estaba, hasta que aprendí. Cogí cantazo. Hay un dicho que dice, y suena feo, pero lo voy a decir. A palo se amansa el burro. Eso es así. Y yo aprendí a palo, ¿entiendes? Pero aprendí. Porque una cosa es que tú pases por estas experiencias y que tú aprendas de ellas. Que estés dispuesto a aprender, que estés dispuesto a crecer, que estés dispuesto a coger consejos. Porque hay pastores que se creen que se lo saben todo y nadie les puede decir nada. Y si tú le dices algo, se enojan contigo y prefieren no hablarte más. ¿Entiendes? Y no se dan cuenta que cuando nosotros les decimos algo es porque los amamos, porque no queremos que pasen quizás por lo que nosotros hemos pasado, pero que queremos que crezcan, que no pasen y no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Pero cuando tú estás dispuesto a abrir tu mente, a abrir tu corazón, cuando tú estás dispuesto a recibir la enseñanza, no solamente el Señor te ayuda, tú creces, obtienes carácter, tu carácter se va formando, ¿entiendes? Tu madurez va creciendo y vas aprendiendo a no caer en ese mismo hoyo. Entonces comienzas a ver la gloria de Dios. Yo te digo, en el ministerio, yo he escuchado muchos pastores que me dicen, yo estoy hastiado del ministerio, ya no me apesta el ministerio. No, a mí no, y tú sabes que hemos sido procesados. Sido procesados. ¿Y sabes qué? Los mejores momentos y los mejores tiempos de nuestro ministerio lo estamos viviendo hoy en día. Y hemos pasado la salsa de Guayacán, pero ¿sabes qué? Cuando Dios me llamó, Dios me dijo, te voy a llamar, pero tienes que aceptar el paquete completo. Tienes que hacer persecución, traición, falta de lealtad. Todo esto viene con el paquete. Si tú estás dispuesto, aquí está. Porque fácil es predicar y fácil es pararte en el púlpito y decir soy pastor, ¿te entiendes? Pero es el proceso por el cual tú tienes que pasar, que es lo que te va a pulir, que es lo que te va a llevar a ese nivel, amén, donde vas a comenzar a ver la gloria de Dios, vas a comenzar
muchas veces solo, el ministerio te sientes solo, pero por eso es que necesitas esos amigos, amén, como tú, como el apóstol Yolanda, que están ahí, que somos, no somos un grupo grande, pero estamos ahí, somos sinceros, somos honestos, somos íntegros, somos de una sola pieza. Nadie nos puede mover, como han tratado de hacer conmigo y contigo, que trataron de que no, deja esa amistad o deja aquella amistad. No, ¿cómo yo voy a dejar una amistad? ¿Entiendes? Que ha sido de bendición para mi vida. ¿Cómo voy a dejar una hermandad? ¿Entiendes? O sea, entonces, todas esas cosas van formando tu carácter. Y yo te digo la verdad, y esto, ¿verdad? Quizás la gente pueda diferir de lo que yo te voy a decir ahora, pero todo ministro necesita un amigo. Todo ministro. No me diga usted, nada, yo no necesito a nadie, eso es mentira. Todos nosotros necesitamos a alguien, ¿entiende? Ministro que esté a nivel nuestro, que entienda y comprenda mi llamado, que entienda y comprenda por lo que yo estoy pasando, porque ya él lo vivió, ya él lo pasó, ya él pasó por ese camino y me puede decir a mí, mira, aquí hay un hoyo, allá hay un risco, allá te puede pasar esto, ten cuidado, camina por aquí. Todos lo necesitamos, todo. No sabemos, no lo sabemos todo. Aprendemos cada día el uno del otro. Y fíjate, si Dios tiene un llamado para tu vida, si Dios, alguien que me esté escuchando, alguien que esté escuchando esto que estamos hablando hoy, si tú sientes que hay un llamado sobre tu vida, primero tienes que cumplir con los requisitos que la palabra del Señor nos exige. Es lo primero que tienes que hacer. Luego tienes que tener una pasión por la proclamación del evangelio y por servir fuera del púlpito. Hay mucha gente que le gusta servir en el púlpito nada más. Son pastores de altar, pero no sirven fuera del altar. Tienes que estar dispuesto a servir porque la palabra pastor es servidor. Cristo mismo dijo, yo no vine a servir, a que me sirvan. Yo vine a servir. Y el que quiera ser más grande entre nosotros, que se convierta en el más pequeño. En el más pequeño. Tiene que estar bajo autoridad, que fue lo que hablamos al principio, y sirviendo en una iglesia local. Si no sirves en tu iglesia, no sirves en ningún lado. El Señor le dijo a los apóstoles, predican el evangelio. ¿Primero a dónde? En Jerusalén. No fue allá en el otro lado del mundo, no. El otro lado del mundo fue al final. No, primero es tu casa. Primero es tu casa. Luego Judea, después Samaria y luego los confines de la tierra. So, tu iglesia, tu Jerusalén es tu casa, es donde Dios te ha puesto, es donde yo siempre le he dicho a la gente cuando estoy en mi programa los martes, yo siempre después de dar los anuncios de la iglesia, qué sé yo, le digo a la gente, si usted tiene un pastor, si usted tiene una iglesia, quédese con su pastor, quédese sirviendo en su iglesia, sea de bendición a donde usted está. Porque si usted deja a su pastor para venirse conmigo, lo mismo que usted le dice a tu pastor, me lo vas a hacer a mí. Así que quédate donde tú estás, sirve a tu pastor y sé de bendición en el lugar donde Dios te ha plantado. Camina bajo autoridad. Jesús mismo caminó bajo la autoridad del Padre. Entonces, si tú no caminas bajo autoridad, entonces tú estás diciendo yo soy mejor que Jesucristo. Y eso es imposible. Amén. El testimonio de los que están cerca de ti, que la gente pueda dar buen testimonio de ti, que la gente pueda hablar bien de ti, que la gente pueda decir, no, ese es un verdadero creyente. Ese hombre da testimonio de lo que dice ser. Ese hombre es ministro y yo doy fe, doy testimonio que es un hombre de una sola pieza, es un hombre íntegro, intachable, es un hombre de su casa, de su esposa, es un hombre que ama a Dios. Y eso no tiene ni que decirlo, porque cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo en ti, hay presencia de Dios en tu vida, la gente, el mismo Espíritu va a dar testimonio de quién tú eres. Amén. Así que sé que la gente que esté cerca de ti puedan hablar bien de ti. Yo puedo hablar bien del apóstol. Y yo bien de ti. Son más de 20 años que nos conocemos. Tu familia son mi familia. Tus hijas me dicen tío y los míos te dicen tío a ti. Igualmente al apóstol Yolanda, nuestra hermana. Nunca hemos hablado, nunca he escuchado salir de la boca del apóstol Yolanda alguna palabra negativa de ningún ministro, ni al contrario, agradecida, vive, habla bien de ti, habla bien de la enseñanza que recibió, que creció, y eso es algo lindo, eso es algo hermoso, porque una persona así tú sabes que tú puedes confiar, ¿entiendes? O sea, ser enseñable,
Tienes que ser, si tienes un llamado al pastorado, si Dios te está llamando al ministerio, tienes que ser una persona enseñable y humilde. Si no eres una persona enseñable, humilde, te crees que te lo sabe todo, vas a fracasar. Te lo digo desde ahora. No te metas al ministerio porque vas a fracasar, porque no vas a coger consejo de líderes, no vas a coger consejo de nadie. Hay pastores que son, como dice el americano, everything in me. Son todólogos. Exacto, y son egocentristas, ¿sabes? Yo, y quieren tener la mano en todo. No, deja que tus líderes trabajen, supervísalos, sé con ellos, ayúdalos, levántalos. Van a cometer errores como los cometimos nosotros, pero delega en ellos, dale libertad para que trabajen, para que se unan contigo, para que se desarrollen, y vas a ver lo que Dios va a hacer. Y mira, yo aprendo, apóstol, yo aprendo de los hermanos de la iglesia, la hermana Felicita, que es una mujer, es una columna fuerte en nuestra iglesia, y tú la conoces. Pero vas a aprender con tus líderes también. Fíjate, yo recuerdo cuando Steve Jobs todavía estaba vivo, le hicieron una entrevista, y él dijo, el que lo entrevistó le dijo, ¿cuál es el éxito de la Apple? ¿Por qué la Apple es tan famosa y es la compañía más exitosa que hay en el mundo? Y él dijo, porque nos sentamos una vez en semana por 3 horas y discutimos los planes de la compañía, y yo escucho las ideas de aquellos que trabajan conmigo. Y entonces el entrevistador le dijo, bueno, me imagino que las ideas que tú das son las que van, y lo que tú digas es lo que va. Y él dijo, no, lo que yo digo es lo menos que va. Él dijo, la mejor idea es la que funciona y es la que implantamos. Y no siempre la tenemos nosotros. Y no siempre la tengo yo, dijo él. Y trabajamos, por eso es que mucha gente quiere trabajar conmigo, porque yo he aprendido a escuchar la gente que trabaja conmigo. Y eso es muy importante, que escuchemos, que prestemos atención, que lo llevemos a la presencia del Señor, ¿entiendes? Y lo que funciona, mira, funcionó, y si no funcionó, pues mira, lo descartamos y vamos al próximo paso, pero tenemos que ser enseñables. Muchas veces tú me regañaste, muchas veces tú me dijiste en la misma sala de mi casa, estás mal, estás haciendo esto mal, y yo te decía, no, pero yo trataba de decir, no, pero es que tú, no, pero que nada, es que estás mal, estás haciendo las cosas mal. Y mi esposa te decía, eso es así, eran 2 contra 1. Yo conseguí, siempre tenía una buena aliada. Eso es así, pero aprendí, sé humilde. La Biblia dice que tenemos que ser mansos y humildes. El altivo Dios lo mira de lejos, pero el humilde Dios lo mira de cerca. Tenemos que, si tenemos un llamado de parte del Señor al ministerio, tiene que haber un deseo ferviente de exaltar y glorificar a Cristo. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él. Y Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Así que si quieres... Mire, eso, a mí, Ander me ha regañado igual, Yolanda me ha regañado igual, y yo soy mentor de ellos dos, pero lo que yo tengo que darle a ellos es lo mismo que yo tengo que recibir, porque yo también paso por mis situaciones y necesito mentoría, necesito dirección, necesito de vez en cuando ese wake up call, como dicen en España, para que cuando yo esté mirando para el lado que no debo o desviándome, caminando para el lado que no debo caminar, que estas personas vengan y me pongan otra vez, me reenfoquen, me pongan en el camino correcto y me empujen para que siga. Recuerda que los amigos no están. Yo escucho a la gente, no, los verdaderos amigos te aceptan como son. Yo, pues eso no es un verdadero amigo, porque los verdaderos amigos nos ayudan a mejorar y nos ayudan a reparar y nos ayudan a reencaminarnos. No nos ayudan mirándonos hasta que nos estrellemos y entonces irnos a recoger los pedazos que quedan. Y yo siempre recuerdo, y ya se nos acabó el tiempo, pero siempre recuerdo a Néstor. Néstor, al igual que Abner y Yolanda, pues son personas con las que yo me relaciono y que yo mentoreo hace muchos años ya. Y cuando yo recuerdo en un aniversario de la iglesia, Néstor fue a predicar. Y en el medio de la predicación él está hablando de cuando Jesús dijo pasemos al otro lado y los discípulos se montaron en la barca. Y él decía, en más de una ocasión, yo me he querido bajar de la barca de este. Porque me ha dicho las cosas que yo no quiero escuchar.
pero todas las que me ha dicho me pasaron cuando yo no lo quise escuchar. Por eso nunca me he bajado de la barca, decía él, ¿no? Porque a veces nos cuesta cuando estamos en posiciones de liderazgo escuchar a alguien que nos quiera corregir o que nos quiera proteger, porque más que corregir es protegernos, ¿no? Queremos, los que mentoreamos, queremos proteger a la gente que mentoreamos, y a veces eso requiere que yo te diga, como yo decía antes, tú me regañabas a la sala de mi casa, decirte, mira, brother, deja eso ya porque eso te va a perjudicar, eso no está bien, eso te está haciendo daño, le va a hacer daño a tu familia, le va a hacer daño a la iglesia, ¿verdad? Y obviamente en ese tono por la confianza que hay, no es que, ¿verdad? Es que tenemos esa confianza, como él a veces también me coge, me ha agarrado a mí, me ha dado muy estrujadita, como decimos aquí en Puerto Rico, por la relación que tenemos. Pero, mire, oye, Abner, ni el llanero solitario andaba solo, andaba con un indio. O sea, que eso del llanero solitario, pues claro, sabemos que no es verdad. Andaba con un indio porque ni el llanero solitario podía estar solo. Dice la Biblia en Génesis que y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Tenemos que relacionarnos y tenemos que, como decía Abner, tenemos que buscar mentores, buscar amigos íntegros, personas que de verdad puedan puedan y quieran ayudarte a mantenerte en el propósito de Dios y a proteger tu corazón, a proteger a tu familia. Y eso es importante. Y voy a terminar, Ander, porque tenemos que retomar esta conversación porque hay muchas más cosas todavía que hablar del ministerio. Pero quiero terminar, antes de que también nos des información de la iglesia allá en Gastonia. Efesios 5:16, mira lo que dice. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Fíjate lo que dice aquí. Aprovechando bien el tiempo, siendo sensatos, no insensatos, siendo sabios. Así que cree una vida balanceada, y si no sabe cómo hacerlo, comuníquese conmigo, comuníquese con Ander, nosotros lo vamos a ayudar gratis, no nos tiene que pagar, no le vamos a pedir nada, le vamos a pedir, no le vamos a pedir nada. Pero mire, si usted no crea una vida balanceada, usted va a terminar agotado y no va a ver el propósito de Dios completo cumplido en su vida a nivel ministerial y muchas veces hasta a nivel personal. Ander, la iglesia allá en Gastonia, Vida de Reino, ¿dónde está? ¿Cómo podemos contactarnos allá contigo, con la iglesia? Pues mira, nuestra iglesia queda ubicada en el 905 Shannon Bradley Road. 905 Shannon Bradley Road, Gastonia, Norte Carolina, 28052. Así, esa es la dirección física de la iglesia. Ahí puedes escribirnos, puedes mandar tu petición de oración. Y están también por las redes sociales, tienen un canal de YouTube y tienen una página de Facebook. Exacto, tenemos el YouTube y tenemos Facebook, Iglesia Vida del Reino Gastonia. Usted pone eso en YouTube y sale ahí todos los programas de la iglesia. Todos los domingos los transmitimos en vivo a través de Facebook Live y también se retransmite a través del canal de YouTube. Tenemos los martes, tenemos nuestro programa de radio, que es a través de Sonido Generacional, a través de YouTube también y a través de Facebook Live también y también a través de la plataforma de Radical Media. Eso está también ahí a través de esa plataforma. Usted se puede tiempo de meditación con el pastor Abner Ramos. Eso es todos los martes a las 7 de la noche a través de Sonido Generacional. Te busca ahí, sonidogeneracional.com, tiempo de meditación con el pastor Abner Ramos, y a las 7 de la noche, todos los martes, estamos ahí. Mientras en la iglesia los martes tenemos nuestro culto de oración, tenemos el grupo de intercesión, clamando, orando. Hay un grupo bastante grande que todos los martes clama y ora por la iglesia, por todas las peticiones del ministerio. Amén. Y los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche. Todos los miércoles tenemos el estudio bíblico, y mientras nosotros estamos en la nave estudiando la palabra, los jóvenes están en la parte de atrás en un salón bien grande, ahí con sus líderes recibiendo la palabra a su nivel. Amén. Y los niños también a su nivel, con maestros preparados para enseñar y educar en la palabra. Y el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro gran culto evangelístico. Amén. De 11 de la mañana a 12:30 del mediodía. Así que ese es el orden de culto. El teléfono de nuestra congregación es el 704-914-7732. 704-914-7732.
Te puede llamar ahí, deja su mensaje y alguien se va a comunicar con usted. Muy bien, pues ahí tienen los datos de la Iglesia Vida de Reino, una iglesia excelente, gente, así que no importa si usted habla inglés o habla español, el servicio es bilingüe y los estudios, todo allí es bilingüe, así que no, ¿verdad? Si usted habla español y tal vez alguno de sus hijos no, puede ir en plena confianza porque va a recibir enseñanza y va a recibir mensajes en ambos idiomas. Así que, Abner, una vez más, gracias por estar aquí conmigo. Esta es la primera de muchas, vamos a seguir. Esto es, tú sabes, la primera de muchas. En mi caso, me pueden conseguir en Facebook a través de Alfonso Aponte o en la página de Facebook del ministerio que es TRV International Apostolic Center. Ahí nos puede conseguir también. Y si se quiere comunicar con nosotros vía WhatsApp es 1-787-230-2589. Así que por ahí también nos puede conseguir. En enero vamos a estar lanzando una plataforma de mentoría que es gratuita para que usted que se está desarrollando en el ministerio o que ya está en el ministerio, si quiere que le ayudemos de alguna manera completamente gratis, va a poder entrar a esta plataforma, separar un tiempo, poder hablar con usted, ayudarle a preparar un plan estratégico, a reenfocarse, lo que sea. Vamos a estar ahí disponibles para servirle. Así que eso ya vendrá en enero y en enero pues vamos a hacer un lanzamiento y vamos a tener un programa y vamos a estar hablando un poquito más de la plataforma. Así que gracias por haberse conectado. Cuando esto salga por YouTube y por Facebook, pues gracias a los que se van a seguir viendo esta grabación y una vez más gracias al pastor Abner, a mi amigo de muchos años ya, por compartir este tiempo conmigo. Así que pendiente porque esta plataforma de TRV International Apostolic Center viene con muchas cosas bien interesantes a partir de enero, no solamente la plataforma de mentoría, sino vamos a tener talleres gratuitos, otros que son pagados, pero la mayoría van a ser gratuitos y va a haber mucha enseñanza en temas específicos que tienen que ver con la vida cristiana, con el ministerio y con el liderazgo cristiano. Así que pendiente que en enero arrancamos con este proyecto que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Así que una vez más, bendiciones para todos, un abrazo, que la pasen bien. Gracias por tenerme en tu programa. Amén.